Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Libros y Gatos, el podcast que de momento no ha acabado, aunque todo el mundo pensaba que terminaría ya, pero no, seguimos. El programa de hoy será un poco más atípico, ya que presentaré el libro, como siempre vengo haciendo, pero si os quedáis al final habrá alguna otra sorpresa o algún otro comentario. No voy a decir nada más, para crear un poco así de expectación y quién sabe, lo mismo alguien llega a escucharlo hasta el final. Pues el libro que presento hoy o el que vamos a comentar se llama Educar la atención con cerebro, escrito por Charo Rueda. Pues bien, Charo Rueda es profesora de neurociencia cognitiva en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada. Dirige el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo, situado en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Pues sí, tengo que confesaros que la verdad que es un libro que no es el típico libro que leerías de venga, ¿qué voy a hacer? Estoy aburrido y voy a leerme este libro a ver qué tal. Es un libro que, bueno, yo lo que voy a hacer es intentar hacer un poco un resumen, no bien en sí del libro, sino sacar un poco las notas que he ido apuntando o las partes que me han parecido más interesantes. Eso no quiere decir que el libro tiene muchísima más profundidad a nivel de conocimientos, de conceptos. Es muy completo y bueno, creo que con una sola lectura no asimilaríamos todo a nivel de conocimientos. Pero sí que nos puede dar una idea bastante grande a nivel cerebral cómo funciona la atención, cómo se va creando desde que nacemos. Incluso ya veréis, como a mí me ha pasado, que me he cuestionado algunas preguntas que no bien aparecen en el libro, pero ya veréis, no digo más para generar expectativa. Así que atentos, ahora sí empezamos. En el libro la autora intenta dar un poco una explicación a una pregunta que parece a simple vista muy fácil, pero a la vez es muy compleja y todavía no hemos conseguido darle una respuesta. Y es la siguiente: ¿cómo funciona la atención? Pues bien, ahora empezaremos con una serie de conceptos un poco para entender lo que es todo el libro. Por ejemplo, pasaremos a lo que es la psicología cognitiva y hay un concepto que se llama ceguera atencional o ceguera al cambio, que así nos parecerá chino para la gente que no tengamos ni idea, pero es muy simple. Seguramente en YouTube o alguien te habrá enseñado el típico vídeo que te dice fíjate en esto, algún punto concreto, y por el fondo pues aparece un mono, aparece cualquier otra cosa que no vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Bueno, la respuesta sería porque nuestro cerebro, su estado ideal sería el consumo mínimo de energía. Entonces el cerebro, o en este caso la atención, hace el mínimo esfuerzo, o sea, los mínimos recursos que necesita. Por lo tanto, hace un ahorro. Claro, entonces no podemos enfocar, digamos, toda la escena. Y por eso hay puntos que quedarían ciegos, aparentemente se ven, pero al no prestar atención no los vemos. Luego hay otra parte también importante y destacar, es que nuestro cerebro tiene la capacidad de automatizar tareas o cosas muy concretas que ya tenemos cierta habilidad y facilidad para hacerlo. Por ejemplo, el hecho de conducir. Muchas veces estamos conduciendo y a la vez podemos escuchar música, podemos divagar en nuestros pensamientos. Y claro, eso ya cuando llevamos cierta práctica. No me quiero imaginar a alguien que se acaba de sacar el carnet que intenta ver, de poner la primera, la segunda, de ver si le adelantan por la derecha o por la izquierda, pensar por dónde tiene que tirar y encima le pedimos que piense en su día o en sus cosas. Pues al final nuestro cerebro tiene esa capacidad para emplear el mínimo de recursos posibles para hacer acciones. En este caso se trata de acciones, entre comillas, un poco simples, como incluso podría ser ir en bici. Una vez ya aguantamos el equilibrio, ya dominamos la técnica. Por lo tanto, el cerebro ya es mucho más rápido de ejecutar pues, el hecho de mover las piernas, los brazos, orientarlos y no caernos mientras montamos en bici, por ejemplo. Lo que he comentado antes sería la atención automática. En este caso requiere de mucha práctica y al final el cerebro es capaz de asumirla de una forma, digamos, automatizada. Luego, por otro lado, la autora comenta que estaría la atención ejecutiva, que se encargaría de gestionar pensamientos, emociones y acciones. En este caso no se puede, digamos, automatizar de una forma tan fácil, por lo tanto aquí sí que se emplea una cantidad de recursos. No sé si os sonará esto de la atención automática, atención ejecutiva, porque luego apareció Kahneman y les dio por llamar pensar rápido o pensar despacio. Al final los conceptos son muy parecidos, lo único que cambian el nombre,
que bueno, alguien me dirá, bueno, sí, es algo diferente en su definición o, bueno, yo la verdad que no le he encontrado mucha opción a una y a otra. Pero bueno, esto ya como dato curioso para el que le suene algo más. Y ahora os preguntaréis, ¿este exceso de automatismo es bueno, es malo? ¿Para qué sirve? Pues bien, según comenta en el libro, la automatización afecta sobre todo a la percepción, la memoria y el lenguaje. Es una capacidad de aprendizaje que, sobre todo, como decía, y vuelvo a repetir, nos ahorra muchísima energía. En el caso de acciones que hacemos muy a diario, como sacar las llaves y abrir, cerrar una puerta o abrir la puerta, cosas así. ¿O no os ha pasado alguna vez, por ejemplo, el mando de la televisión, que normalmente suele ir en el sofá, algún mueble adyacente, y de golpe os lo habéis encontrado dentro de la nevera, en una zona totalmente que no tenía que estar ahí? Pues bien, esto pasa por lo que hemos hablado antes. Nuestro cerebro va en modo tan automático que no somos conscientes de dónde dejamos el mando, porque no pensamos en ello y lo dejamos luego en cualquier sitio. Como comentábamos, el tema de la automatización tiene un problema, y en este caso se trata de la innovación. Es decir, porque nosotros al final siempre ejercemos las mismas acciones y al no probar alternativas nuevas no innovamos. Quién sabe, lo mismo hay una forma más eficiente de abrir la puerta, o lo mismo hay otra parte, más eficiente de guardar el mando, que no sea en el sofá. Lo mismo en la nevera es mucho más eficiente. No sé, cosas así. Luego otra de las partes más interesantes es el tema cuando hablamos de funcionamiento del cerebro. Cómo funcionan las acciones, dónde se producen, cómo se activan, cómo se desarrollan. Entonces aquí a la hora de imaginarnos, evidentemente no soy neurocientífico ni tengo conocimientos del cerebro tan grandes, entonces me lo imagino de una forma como muy simple, ¿no? Como zonas cerebrales que se encargan de hacer diferentes acciones, de ejecutar cosas concretas. Pues aquí en el libro lo que explica es que en realidad nuestro cerebro funciona como pequeños módulos, que cada módulo se encarga de hacer una tarea en concreta. Y en conjunto con esa combinación de módulos ejercen funciones cada vez más complejas. Para hacer así un símil más simple y entendible, imaginemos un ordenador que va conectado con diferentes tarjetas, la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido, y en su conjunto generan, digamos, la computación de todo el ordenador. Bueno, esto es un ejemplo súper chorra y muy absurdo, pero más o menos sería a nivel una pequeñísima parte de funcionamiento de nuestro cerebro. Es decir, módulos que se encargan de procesar información conectados a una red que a su vez se conectan con más módulos para efectuar acciones que llaman de orden superior. En este caso, los encargados de transmitir la información entre estos módulos, que no son módulos, serían los neurotransmisores. En este caso son moléculas que sirven para la transmisión de impulsos nerviosos con las que se comunican las neuronas. Concretamente, a este proceso se llama sinapsis, que es el proceso de comunicación entre neuronas. Por ejemplo, durante la infancia y la niñez disponemos de un exceso de sinapsis. Esto lo que nos permite es aprender, sobre todo de una manera muy rápida, y recuperarnos, por ejemplo, de un daño cerebral. En este caso, al disponer de tantas conexiones al principio, tiene sus ventajas, como el alto aprendizaje que comentaba anteriormente, y la desventaja es que nuestro cerebro funciona de una forma más lenta, al tener que generar tantas conexiones entre neuronas. Pero si ahora estoy diciendo que se generan muchas conexiones y eso hace que nuestro cerebro piense o actúe de forma más lenta, ¿cómo conseguimos funcionar de una forma óptima y de tener pensamientos mucho más rápido, tomar acciones? Pues lo que hace nuestro cerebro para poder funcionar, como comentábamos, de una forma óptima, es hacer una poda. Es decir, de estas conexiones que ya no se utilizan, las elimina básicamente para que las conexiones entre los módulos que comentábamos anteriormente sean mucho más eficientes. En este caso, las conexiones neuronales que no se usan. Esto se produce a lo largo de toda nuestra vida, en el caso de la niñez y luego también en la edad adulta. Esto hace que sea más eficiente, como comentamos. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis aprendido un idioma, pero al no practicarlo se os olvida por completo, incluso palabras muy esenciales? Pues esto sería lo que llamamos la poda. Al no utilizarlo, nuestro cerebro optimiza, sobre todo recursos, y todas esas conexiones que habíamos creado a base de estudiar, a base de practicar ese idioma, se van perdiendo poco a poco, dando pie a conexiones que sean mucho más fáciles. Por ejemplo, nuestro idioma materno o el idioma que utilizamos mucho más en ese momento. Por eso pasa que en algunos casos, cuando se estudia un idioma,
Si no lo practicas y no continúas, todas esas conexiones se acaban perdiendo. Vale, y ahora os voy a comentar una cosa que todo el mundo a lo mejor ya sabrá, pero seguramente habréis visto en una película que solo se utiliza un porcentaje muy pequeño en nuestro cerebro y realmente somos súper inteligentes. Pues lamento deciros que todo eso es mentira. Realmente la experiencia moldea al cerebro. Si lo que se hace es demandar poco al cerebro, aprendemos menos. Pero si lo estimulamos y generamos más desafíos, aprenderemos más. Es decir, nuestro cerebro podría decirse que no tiene un límite de aprendizaje, sino constantemente si se estimula, aprende más. Es el caso, por ejemplo, de los recién nacidos, que en comparación con el cerebro adulto, si no recuerdo mal, es un 20%. En cambio, el de un chimpancé cuando nace es un 40%. Se podría decir que un chimpancé es mucho más inteligente que un bebé. Pues sí, así es. Pero este cerebro, si se estimula mucho más y se le hace más desafíos, aprenderá más. Vale, y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, sobre todo para el control y sobre todo la prohibición total del uso de pantallas, tablets en bebés y en cerebros que se están formando. Básicamente, ¿por qué? He leído o me ha parecido escuchar que hay gente que incluso que dice que sí, que es bueno porque estimula mucho el cerebro, y la realidad, según el estudio, es que sí, que lo estimula muchísimo, porque al final el cerebro lo que obtiene son inputs muy bestias a nivel visual, de imágenes, de sonido, y el crecimiento del cerebro se estimula hasta 3 veces más. Había leído, no sé por dónde, o me lo estoy inventando, pero a la vez es un problema porque digamos que se genera una excesiva atención en todos esos elementos que a su vez al bebé lo que tiene alrededor no le estimula para nada. Imaginaros que a nosotros de golpe nos ponen todas las imágenes a cámara súper rápida, todo súper rápido. Y luego de golpe la realidad es que va pasando fotograma a fotograma. Claro, ¿qué nos genera? Pues una ansiedad, una frustración, y luego nuestro cerebro se acostumbra a ese tipo de estimulación. Y ahora voy a añadir yo otra cosa del libro para que podáis entender. Es que no sé si sabíais el tema de la atención sostenida, el hecho de estar atento. En el caso de los bebés no son capaces de controlar la atención hasta que no pasan los 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden dejar de ver un punto fijo. Imaginemos que está el bebé tumbado y enfrente tiene una planta o tiene cualquier cosa. Pues el bebé tiene que estar atento 100% a eso que ve y no es capaz de controlar para dejar de prestar atención. Luego con el tiempo acaban desarrollándolo. Pues imaginemos si antes de los 6 meses le ponemos una tablet o con un móvil con una cantidad de imágenes, de dibujos, de lo que sea. Entonces con esto tenemos que tener no controlado, sino 100% prohibido su uso. Y como comentaba, ya pasados los 6 meses de vida aparece lo que sería la atención ejecutiva. En este caso es una acción que regula su conocimiento. También los bebés, como comentamos, crean automatismos para ahorrar recursos. Por ejemplo, si os fijáis, la tendencia de un bebé es cuando mira un objeto, rápidamente, si está en línea recta, alargaría su mano para cogerlo y experimentar sobre él. De hecho, se han hecho experimentos que lo que hacen es cogen una caja de metacrilato y en la parte de dentro ponen un objeto, pero la apertura está por el lado derecho o izquierdo. Entonces enseñan al bebé a cogerlo por un lateral, pero no es hasta los 6-7 meses que es cuando ellos ya consiguen ver que está metido en una caja y este automatismo de alargar el brazo lo suprimen para pensar y ver que se puede coger por el lado derecho o izquierdo. El caso de controlar la atención será de utilidad para sobre todo seleccionar, ordenar y regular pensamientos, emociones y acciones. De hecho, ahora pasaríamos a lo que sería el cerebro del adolescente, el cual, según el libro, comenta que dispone de 3 circuitos cerebrales. Bueno, esto ahora lo veremos y entenderemos un poco por qué teníamos todos estos movimientos sumados a las hormonas, al crecimiento y luego otro factor que hablaremos más tarde, que es el factor social. Pues bien, estos 3 circuitos cerebrales se componen del sistema de recompensa, sistema de procesamiento social y la red de atención ejecutiva. En este caso suprime la influencia de información que nos pueda distraer, por lo que ellos se moverían en estos 3 sistemas cerebrales. Vale, y ahora todo el mundo se preguntará, ¿y nuestro cerebro qué pasa? ¿Cómo crece? ¿Se deteriora? Pues según estudios es a partir de los 60 años, cuando se pierde sustancia gris y sustancia blanca. Esta ayuda a la transformación de la información,
También ayuda a la memoria a largo plazo, por ejemplo. Otro hecho es el que se produce con la alteración del sueño. Sobre todo, no sé si os habéis fijado que las personas mayores cada vez más tienen problemas para dormir, no duermen, se levantan a media mañana y siempre dicen lo mismo, es que no duermo, ya me levanto súper pronto. Pues según estudios, el sueño, aparte que es muy importante, ayuda sobre todo a consolidar pensamientos y aprendizaje. Durante el día, si por ejemplo hemos estudiado, hemos aprendido cualquier cosa y tenemos un sueño con las horas normales que tenemos que dormir, luego nuestro cerebro, de una forma interna, va asimilando esos conocimientos y los acaba procesando e interiorizando. Entonces, claro, si al cerebro lo vamos privando de sueño, nos levantamos a media mañana, no dormimos las horas necesarias, no puede afianzar, digamos, esos conocimientos. Por lo tanto, la memoria cada vez más se va perdiendo. Luego, otra de las preguntas también muy interesantes que se hace en el libro sería ¿qué factores del entorno influyen en el desarrollo cerebral y cognitivo? Imaginemos cuáles serían los factores principales que hacen que nuestro cerebro se pueda desarrollar o se desarrolle de forma diferente al resto. Pues bien, empezaríamos primero con la figura materna, que es nuestro primer contacto cuando nacemos. Luego pasaríamos a las pautas educativas en el hogar, la forma en que nos crían nuestros padres, madres. De esta manera se va afianzando. Luego ya pasaríamos al entorno socioeconómico familiar. En función al nivel social y económico de la familia, podemos adquirir una serie de conocimientos u otros. Y luego pasaríamos a la sociedad y cultura, que en este caso, si paramos a pensarnos, que sería para un programa entero, a nivel social y la cultura que tenemos y de la forma que nos influye a nivel de pensamientos y de acciones y de cosas que hacemos, sería, una barbaridad a nivel de pensarlo. En el caso del libro pone un ejemplo que es en el tema de la cultura china, que está, por ejemplo, mal visto mostrar expresiones abiertas o risas. Comportamientos de excesivo entusiasmo o afecto se consideran invasivos o incluso hasta de mal gusto. Yo no lo sé, lo pone en el libro y tampoco conozco a muchos asiáticos, entonces no sé si esto es así o no, pero bueno, si lo pone aquí tal vez sea así. Otra creencia que tenemos, que supongo que será un sesgo en que nuestro hijo, sobrinos, de pequeños son muy inteligentes, pero lamento deciros que todos son así, y esto se debe a la plasticidad del cerebro. Es mayor durante el desarrollo y hace que los niños aprendan más rápido y mejor que lo que haría un adulto. Disponemos de la capacidad de que nuestro cerebro dispone de una maleabilidad gracias a la plasticidad que comentamos. Por ejemplo, ¿no sabéis si os viene a la memoria en el colegio que había un niño o una niña que le ponían un parche en el ojo y estaba así pues varios días? Pues esto es lo que llamaban el ojo vago. Es un problema de visión que afecta a un ojo y nuestro cerebro usa solo el ojo sano. Incluso si no se llega a poner el parche para, digamos, el ojo bueno, que el cerebro haga uso del ojo malo, incluso ese ojo lo podríamos llegar a perder porque al final el cerebro no le ve ningún tipo de utilidad. Por eso se pone en el parche para obligar al cerebro a procesar la información desde ese ojo. Vale, y ahora sí, vamos a un tema muy interesante. Y es una pregunta de ¿se pueden mejorar las habilidades cognitivas? Recordemos que las habilidades cognitivas son las relacionadas con el procesamiento de la información. Pues bien, la respuesta es que sí. Como toda habilidad, requiere dedicación. También algo que nos motive, pero una de las cosas más importantes es agruparlo en el tiempo, es decir, hacerlo de forma espaciada. No vale eso de, tengo un examen, todavía tengo 5 días, pero no pasa nada, estudiaré el último día 24 horas y ya está. No, de esa manera al final el conocimiento, como comentamos, no se afianza porque tenemos o necesitamos la capacidad de dormir para que nuestro cerebro pueda ir asimilando todos esos conocimientos. Sobre todo, el espacio entre sesiones ayuda a consolidarlo, como comentábamos, los conocimientos y volver a recordar lo que aprendimos. Digamos que nuestro cerebro funciona de la siguiente manera, que vuelve otra vez a recordar lo que habíamos estudiado anteriormente para, sobre todo, afianzar conocimientos. Lo que comentábamos, factores como el sueño y el ejercicio físico están demostrados que ayuda. Es decir, mejor dedicar 1 hora cada día que no 7 en un día, por ejemplo. Y de hecho existe una zona llamada de desarrollo próximo, que sería el momento en el que estamos a punto de adquirir ese aprendizaje. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra en ese momento que ya conseguimos esa habilidad o hemos afianzado ese conocimiento? Pues básicamente en el libro comenta una serie
de tips o consejos o momentos, que sería, por ejemplo, un entrenamiento con una dificultad progresiva. En este caso ayudaría poco a poco a ir adquiriendo conocimientos. La propuesta de logros y recompensas que vamos obteniendo conforme vamos haciendo. Es decir, ponernos metas cortas, asequibles y asumibles. Tener motivación. Al final, si no tenemos motivación para hacer algo, no lo haremos si estamos obligados. Podremos llevarlo durante un tiempo, pero no constantemente. Y el caso de dedicación. Necesitamos dedicarle tiempo. Sobre todo, cuanto más enganche, más dopamina nos genera. Y en el caso de generarnos dopamina, pues más felices y más adictivos nos ponemos a ello. Esto se reduce conforme el aprendizaje se va consolidando. Claro, al leer todo esto, ¿no te viene a la cabeza el tema de los videojuegos? No sé, en el libro no lo habla, pero a mí me ha venido muy un poco al hilo, ¿no? Imaginemos un videojuego que su desarrollo para jugar a él es bastante complejo y empieza con unos pequeños tutoriales que poco a poco nos van motivando más para conseguir pequeños logros y al final adquirimos una habilidad muy compleja para poder jugar, digamos, a ese juego. En el caso de los videojuegos yo lo veo muy claro, que, digamos, ayuda a consolidar conocimientos, pero no nos olvidemos, conocimientos basados en esa dopamina que genera jugar al juego. En el caso de juegos educativos, aquí yo la verdad no tengo ni idea, pero esto lo veo más enfocado a juegos, ¿no? Porque al final el juego lo que tiene, digamos, es la parte adictiva, que sería, digamos, esa dopamina que nos genera. Otro dato que me gustaría detallar es el uso de las pantallas para leer. En el caso de sean teléfonos, tablets, comentábamos que había una parte que nosotros obviábamos la parte de distracción para focalizarnos sobre todo en el conocimiento. En este caso, cuando se lee con tablet o incluso con el teléfono, el problema que tiene es que hay muchos elementos distractores. Es decir, nos aparece por todo lado publicidad, contenido, clickbait. Entonces nuestro cerebro imaginamos que está mirando todo eso, intenta procesarlo y a la vez está procesando todo el conocimiento que leemos o esa información que intentamos asimilar y eso nos distrae. De hecho, algunos estudios comentan que el uso de papel es mucho más eficiente a la hora de tomar apuntes y aprender, incluso también el hecho de escribirlo, no tanto, por ejemplo, cuando lo pasamos a ordenador, porque ahí en ese momento pasaría, digamos, la parte más automatizada de escribir y no vamos asimilando. En cambio, en el hecho de escribir sí que hay una automatización, pero tenemos que hacer más el esfuerzo porque tenemos que hacer que nuestra letra sea entendible como mínimo para nosotros y luego ya con un poquito más de esfuerzo por si dejamos los apuntes. Bueno, y ahora sí, ya estoy llegando ya al final, no sé si alguien ha podido llegar hasta aquí, si ha llegado, ha cogido algo o algo le ha gustado, me alegro. Pues bien, me gustaría decir ya lo último, la atención. Pues la atención es nuestro valor más importante y cada vez más todas las empresas luchan por tenerla, por tener nuestra atención. Tenemos que ser conscientes en qué empleamos el tiempo, en qué lo gastamos y en todo momento cómo lo utilizamos. Porque el tiempo, como todos sabéis, pero nadie hace caso, no vuelve. Y nuestra atención es nuestro elemento más importante. Así que dedican a hacer las cosas que te gustaría, sobre todo no las cosas que le gustarían hacer a grandes empresas, a influencers, a gente que intenta manipularte. Y luego te pasará que a lo mejor te has tirado un montón de tiempo en redes sociales o haciendo cualquier chorrada que no te ha aportado absolutamente nada, sino simplemente lo que ha conseguido es cada vez más que tengas mucha más depresión, que estés más triste. Sal, haz cosas, pero por tu propia voluntad. Y bueno, la verdad que el libro, si puedes, míratelo, o si te ha llamado algún tema, pues también. Igualmente en las notas dejaré una charla que dio la autora sobre el libro, que parece bastante interesante, y digo parece porque os tengo que confesar que no me ha dado tiempo a verla entera, pero me la miraré, seguro. Sí, habéis llegado hasta el final y ahora te preguntarás, ¿qué había de bonus track? Pues bien, en este tiempo la verdad que he estado sumido en bastantes novelas, algunas no he acabado, otras sí, otras me han dejado bastante indiferente, pero tengo que decir de una que realmente me he sentido bastante indignado. Y esa novela, y mira que no me gusta decir nombres, pero lo tengo que decir, es la novela de Stephen King, Cuento de hadas. Mi relación con Stephen King de sus novelas, no soy un gran fan, no me he leído todas sus novelas, considero que es un escritor
que no sé si va a nacer alguien igual que él, con esa capacidad a nivel imaginativa, a nivel de trabajo, a nivel de crear cuando realmente ya lo tiene todo. Y luego vemos el caso de escritores que con una simple novela pues ya no los hemos visto más y él sigue y sigue y sigue, ¿no? Pero bueno, aquí es un poco por meter la cuña. En Cuento de Hadas yo he llegado casi a la página 700 más o menos. Es un libro creo que de 800, 900 páginas. Y la verdad que ya he dicho, hostia, es que me está tomando el pelo. Es una mezcla que al principio empieza bastante bien, porque, bueno, pues empieza con la parte del chico, que su padre, digamos, se vuelve alcohólico, bueno, matan a la madre de una forma un poco rara, y luego hay como un mundo fantástico, pero a mí lo peor de todo es cuando empieza a mezclar elementos tan comparables con otros libros, con otros autores, con otras series. Incluso él mismo te lo reconoce, ¿sabes? En ciertos momentos es, bueno, pues esto parece el Mago de Oz, o esto parece Juego de Tronos, o esto es como la historia interminable, que ya dices, es que no le veo. O sea, veo como un popurrí de cosas que ha metido ahí en un cóctel y le ha salido este libro. Y la verdad que no he podido llegar hasta el final. Lo siento, Stephen King, no me lo he podido leer. Creo que los finales de Stephen King tampoco son muy para allá, porque a veces siempre la lían los finales. Sí que, pues bueno, tiene su narrativa, su forma de escribir, que es verdad que es muy cómoda de leer, muy entendible, tiene elementos que a priori enganchan, pero lo siento, no he podido. Lo siento, Stephen King, no me he podido leer tu libro. No sé si llegarás a escribir ya los 100 libros o qué vas a hacer, pero bueno, el próximo a lo mejor me lo leo. Y bueno, sin más, llegamos a este capítulo que mucha gente pensaba que no llegaría. Yo sinceramente tampoco, no sé. Veremos a ver el siguiente. Ya tengo algunas novelas que me he leído, pero tampoco no sé si hacer reseña porque no les encuentro tampoco mucha chicha. Pero bueno, seguiremos. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo porque esto ha sido Libros y Gatos. Adiós.